Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo capítulo de el podcast La Cueva de las Hadas. Hoy día con el primer hada hombre en el capítulo, el primer hado, que es Jaime Villalobos. Con él hoy día vamos a conversar sobre cómo cuidar nuestra vulnerabilidad. ¿Quieres presentarte, Jaime? Bueno, muy agradecido por la invitación, Rocío. Bueno, como decía Rocío, mi nombre es Jaime, soy psicoterapeuta, em, trabajando actualmente en el Centro Integrativo del Duelo, con pacientes en duelo por fallecimiento de algún familiar y también en la consulta privada. Ujú, Em, en general, esos temas más de duelo y de depresión. em, Me gusta mucho la biodanza, y de ahí nos conocemos. ujú, Y creo que considero que hoy día el tema que estamos trayendo me define a mí mucho como persona mm, y mi tránsito también, ¿no? Como el tema de la vulnerabilidad. ujú, Em, creo que mucho quizás de lo que voy a hablar también está arraigado en mi propia experiencia de poder vivir esto. ujú. Hermoso, gracias. A ver esto. Ya. Bacán, gracias por estar aquí. Y es un temazo encuentro, así que vamos a ir de a poquito como indagando en diferentes capas del tema. Bien, primero preguntarte qué es lo que pasa como a nivel psicológico y también social cuando aprendemos que tenemos como que volvernos duros para sobrevivir o Mm, endurecernos frente a la vida para poder sobrevivir y cómo eso se vincula con la vulnerabilidad. claro, pasa que vivimos en una cultura de éxito, ¿no? Y Mm, de redes sociales, entonces hay como una gran necesidad de reconocimiento, ¿verdad? Como por parte de otras personas. La vulnerabilidad finalmente se define por la necesidad de ser reconocido por un otro, porque como somos seres frágiles, y desprovistos, llegando a un mundo, llegando a este mundo de forma tan frágil, quizás más que otros animales que pueden llegar y de forma instintiva pueden como caminar y posicionarse mm, fácilmente como en la naturaleza, nosotros necesitamos de otras personas. mm, Entonces, claro, llegamos a este mundo con la necesidad de estar con otros, pero parece ser que ya no podemos hacerlo o no está tan permitido hacerlo hoy día desde el simplemente ser, ¿no? mm, Sino que parece ser que necesitamos hacer eh, para ser reconocidos. ujú, Entonces, en nuestra cultura, cuando estamos en ese estado de simplemente ser, eh, ya no hay un reconocimiento verdadero, mm, sino que más bien se juzga desde la debilidad, o desde la poca productividad. Entonces ahí el tiro empieza a haber una defensa donde yo empiezo a posicionarme y buscar reconocimiento desde lo que los demás eh, quiero que vean exactamente de mí y no todo lo que yo soy, ¿no? ujú, Eh, entonces eso restringe nuestra personalidad y coarta nuestros potenciales, ¿no? Y coarta nuestra creatividad verdadera. No tanto como de la idea de cómo queremos que sean las cosas, sino como cómo surgen espontáneamente la música que somos. ujú. Creo que va por Sí, ahí. como que para eso, como esto de la dureza, la blandura,
y esto del éxito y como de la productividad, se me viene como que es necesario tiempo y espacio como para que ese ser como que suelte todos los haceres y se permita Sí. ese espacio de más blandura, de más relajo, Mm, donde me imagino surge desde ahí también la vulnerabilidad, ¿no? Como, claro, o sea, ese espacio de relajo también hay muchos tesoros, ¿no? Como em, hay felicidades profundas, ujú, alegrías expansivas, eh, pero eso también implica en esta sensibilidad como tristezas profundas. mm, Entonces, mejor no entro ahí eh, porque pienso que voy a permanecer en esa tristeza profunda. mm, ujú, Y creo que eso es lo que pasa en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Eh, no queremos entrar realmente en esa tristeza, y en ese lugar de reconocer la propia herida, ¿no? ujú, Y eso obviamente tiene costos psicológicos, como por ejemplo el cansancio, ¿no? Porque uno gasta mucha energía en tratar de sostener una forma de ser mm, y gasta mucha energía en estar a la defensiva por no querer entrar en un espacio libre, espontáneo que puede ser peligroso para el... Si yo entro en esa espontaneidad en un entorno que no me reconoce como soy, entonces es peligroso. mm, ujú, Eh, entonces creo que el costo es desvitalizarnos. Creo que esa es ujú, la palabra. ujú. Como el costo a nivel emocional, psicológico de no cuidar nuestra vulnerabilidad. Sí, sí, entra, el costo psicológico viene a ser muchos síntomas también depresivos, porque Ujú, nuestra vulnerabilidad es, para mí también es autenticidad. mm, Cuando no estamos en ese camino, eh, como digo, ¿no? Hay una desvitalización y eso implica empezar a tener una falta de autoestima, ujú, empezar a sentir que quizás lo que antes sentíamos placer ya no nos produce tanto placer. em, y sobre todo el tema de la desorientación en el mundo y el sentido, el horizonte de sentido, ujú, eh, en donde pueden suceder ciertas cosas, pero todo está dado dentro de un marco coherente en el que yo entiendo mi vida. Y si yo no tengo eso, entonces eh, pasa una sola cosa y se desorganiza todo, ¿no? mm, ujú, mm. Se me viene así, qué lindo como cómo priorizar el cuidado de esa vulnerabilidad puede tener que ver con el conocernos cada vez más y por ende estar como más afiatados a esa identidad y a Mm, ese norte, a qué quiero, quién soy, qué busco, a dónde voy, cuál es como mi sentido, qué sentido le doy yo a mi existencia y como desde ahí, como, claro, hay una mm, claridad que como tú mm. dices se Sí, puede perder si es que no voy a esa escucha como de mi claro, mundo interno, pues de mi vulnerabilidad. total. Porque al principio no aparece el querer, y al principio no aparece como el deseo. Ujú, Cuando uno está en esa desconexión y de no reconocer mi vulnerabilidad, es difícil conectar con el deseo auténtico. ujú, Eh, el primer paso quizás muchas veces es qué es lo que no quiero, ¿no? Y viene a mm, ser porque yo sé que esas cosas que yo no quiero son porque me dañan. ujú, Y ahí ya estamos conectando con la fragilidad, ¿no? ajá, Porque ujú, he experimentado ciertas situaciones que no me gustan y que sé que me dañan. ujú, Eh, entonces, me parece que
que por ahí va el primer paso eh, de poder reconocer qué es lo que nos afecta, ¿no? Ujú, Eh, ¿Qué es lo que me afecta? ¿Qué es lo que me afecta de mi entorno? ¿Qué es lo que me afecta de mis vínculos? ¿Qué es lo que me afecta de la propia relación que yo tengo conmigo mismo? y afecta en el sentido como de que me toca, me mueve, me... Total, te produce un impacto. Ajá. Un Te puede dar impacto rabia. más como negativo, podríamos decirlo así, como te refieres a eso. Sí, o sea, siempre hay que ir viéndolo desde la polaridad como eh, positivo, negativo, ¿no? Como Ujú, nos afecta en un sentido agradable, puede ser. ujú, eh, y eso también me indica como, ok, acá hay un lugar donde yo también puedo cuidarme, ¿no? ujú, Eh, que hay como ya un poco otra pregunta, ¿no? De cómo ir cuidándolo. Pero como ujú, adelantando un poco eso, ujú, eh, cuando yo me vuelvo sensible a mi entorno, me voy reconociendo que hay ciertas cosas que me afectan y me pregunto, bueno, ¿y cómo me afectan, no? ujú, Entonces hay ciertas personas con las que yo me siento cómodo, con las que me siento escuchado, con las que puedo hablar de mi dolor ujú, y sentirme acogido. Entonces eso ya me da claves para decir, ok, acá hay un espacio seguro para yo desenvolverme libremente como soy, eh, y desde ahí fortalecerme, ¿no? ujú. Que esas serían como, o si nos quieres contar más como las condiciones más o menos que, que tendría un vínculo para ser como un espacio seguro para nuestra vulnerabilidad. Claro, claro, es muy importante construir vínculos que nos permitan ser vulnerables, porque esos son los vínculos que son más significativos. Eh, Mm, y a veces es difícil reconocerlos. Eh, Traigo mucho esta palabra hoy día de reconocer porque es fundamental, ¿no? Porque si yo mm, no reconozco y atiendo a lo que está sucediendo aquí ahora, entonces no me voy a dar cuenta, ujú, ¿ya? Em, y me gusta pensar como siempre la pregunta de, bueno, cuando me voy a morir ahora, se me voy a morir mañana, em, ¿en quién pienso? ¿No? ujú, Y ahí al tiro se te vienen las personas más significativas. mm, Eh, Entonces parece ser que con esas personas hubo un momento donde quizás te pudiste mostrar eh, vulnerable, eh, y, y creo que ahí es importante como también preguntarse si es que en esa vulnerabilidad se pudo haber sido protegida desde la escucha activa. Eh, Eso yo creo que es una clave, como si es que tú te sientes escuchado, escuchada, sin que te juzguen, con una aceptación incondicional, ¿no? mm, Y aceptación incondicional en el sentido de no juzgar ciertas cosas y otras no. ujú, O sea, como juzgas algunas cosas y otras no, es como te acepto bajo ciertas condiciones, ¿no? Po. Como, mm, ujú, dada mi fragilidad, necesito que me aceptes en todas mis condiciones, porque eso soy yo y soy ujú, distinto, ¿no? ujú, Una persona que reconoce tu otredad, ujú, tu ser distinto, eh, es una persona que es capaz de cuidarte. mm, Y eso es muy importante. Y ahí, y bueno, ahí hay otras cosas más, ¿no? Aparte de la escucha, ¿no? ujú, Eh, la asertividad, ¿no? Como la comunicación asertiva.
ujú, Por ejemplo, eh, no sé, quizá una persona está viviendo una crisis, ¿no? Y, y está quizás muy enojada, ¿vale? Eh, entonces otra persona que ha cuidado la fragilidad de esta otra eh, y ha estado presente en su vida, quiere ayudarla, ¿no? Quiere ayudarla con todas sus ganas, quiere que esté bien, pero resulta que esas ganas de ayudarla como que empieza a interpretar y a tratar de entender y explicar como qué es lo que le está pasando eh, ujú, para resolver, ¿no? La mm, situación. ujú, Y, y ahí hay un problema, ¿no? Porque en esa situación de crisis, ¿qué es lo que necesita esa persona? ¿No? Lo que necesita verdaderamente, de nuevo, es escucha, es ujú. desahogo, Como eh, contención, ¿no? contención. Ujú, Eh, no necesitamos interpretaciones, no necesitamos resolver o cambiar incluso. ujú, Eso es cuidar la mm, fragilidad, porque es un momento, ¿no? Ya vendrá otro momento para ujú, pensar y ver, pero cuando no respondemos a esa necesidad en ese momento, entonces no hay reconocimiento. De nuevo vuelvo a esa palabra. ujú, Y cuando no me reconozco, cuando no me reconocen, también hay daño. mm. Qué desafío siento, como en... Es un aprendizaje de algo que quizás nunca nos enseñaron o muy poco, más que en la acción. Mm, Eh, claro. y si no lo vivimos desde la acción, es como un nuevo lenguaje de, claro, hay un problema, veo que el otro está mal y quiero solucionarlo y quiero que todo esté bien. Y Sí, pasar de eso, al menos yo he visto eso en mis relaciones y ha sido todo un aprendizaje, como pasar de esa necesidad de controlar la situación que en el sí, fondo es no ver al otro y como esto está mal, hay que cambiarlo, a aceptar sí. que esa emoción también es parte de la vida, que está viviendo su proceso, que yo lo mejor que puedo hacer es acompañar, más no como controlar la situación. Mm, Creo que requiere de paciencia y de esta como sutileza que habíamos hablado antes, que quizás por aquí está que tiene que ver como con el sostener la vulnerabilidad, ¿no? Como que hay un espacio mm, de sostén, o sea, de ser sí. contenedor con uno mismo y con los otros. Em, Es difícil, es difícil. y Porque cómo, no, quizás no. llevándolo como al cuerpo, viste, como que ¿Sí? metiéndonos un poco más a la parte práctica, eh, ¿Sí? si hay alguna práctica que nos recomiendes como para ejercitarnos en eso, como trayéndolo Mm, así como al día a día, con nosotros mismos quizás en primer lugar y desde ahí con otro, eh, algo en el cuerpo. mm. ¿Hay algo que a ti te haya ayudado o que se conozca como una buena herramienta para eso? Sí, yo creo que lo fundamental es como sensibilizar y estar en silencio, ¿no? Mm, En la mañana es fundamental, como esa práctica de mañana, ¿verdad? ujú, Eh, más que hacer como un ejercicio más como yang, como expansivo y es necesario, ¿no? Es parte como de activarse, pero es una activación en la mañana corporal donde uno también busca sensibilizarse mm, y sensibilizarse en el silencio porque permite mayor escucha. Entonces, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estoy hoy día? ¿Cómo me dispongo? ujú, Es, es, es loco porque a mí me ha pasado que yo he querido como tener una práctica en la mañana quedar así súper relajado y como muy como expansivo y como motivado durante el día. Pero a veces uno no queda así ujú, porque se remueven cosas y el movimiento remueve cosas
adentro y posibilita verlas con mayor claridad. Entonces, hay inquietudes que me han surgido a mí en lo personal en la mañana y logro verlas con mayor claridad. eh, ujú, pero ya no me dispongo en el día desde la inconsciencia de que eso no está ahí, ¿verdad? ujú, Ya me puedo dar cuenta que quizás me siento medio inquieto o quizás desperté quizás un poco más irritable, ¿no? Pero me doy cuenta. ujú, Entonces, eso ya me posibilita posicionarme de manera ujú. distinta y tener una actitud distinta con lo que me está pasando. ¿Y eso lo haces como dijiste movimiento? ¿Haces como una práctica de movimiento en la mañana? ¿O es como sentarte medio meditación a sentirte y sentir el silencio? Claro, es como movimiento articular, ¿no? De Ujú, cuello, ujú, em, de rodillas, de tobillos, estiramientos, ¿no? Como un ujú, poco de yoga. ujú, em, y también más ejercicio de activación que implique también movimiento articular, ¿no? ujú, La idea es empezar como a activar y a fluir la energía, ¿no? ujú, Eh, yo siempre era de la idea de mañana así del tipo como, como muy young, ¿no? Como salir a trotar así, como casi que hacer CrossFit. ujú, Eh, pero me di cuenta de que mi cuerpo en realidad necesita ir más lento ujú, y necesita primero como ir de a poco, ujú, ¿no? Como no tener un impacto ujú, tan grande. Y eso también es cuidar, ¿no? ujú, Y ir viendo qué es lo que mi cuerpo también puede ser capaz de sostener a lo largo del tiempo. ujú, Porque finalmente esas como exigencias que van detrás, no me estoy escuchando, ¿no? ujú, Y ya en mi vida ahora como he hecho esta como práctica en la mañana de más despacio, más eh, de activación, pero progresiva y hasta donde pueda, ¿no? ujú, Eso me ayuda a como darme un cariño también y de nuevo lo mismo, ¿no? Como, ok, ¿desde dónde me posiciono hoy día? ujú. Hermoso. Otra cosa que se me vino harto, como en esto de encontrar contención en un otro, de abrir la vulnerabilidad junto a un otro, es como este equilibrio, siento, entre el poder reconocer esa vulnerabilidad y sentirla en uno y saber cómo responsablemente qué es lo que estoy necesitando. Mm, eh, para no llegar quizás como a que ese, bueno, no desborde, no necesariamente es un desborde, pero como que esa manifestación de mi vulnerabilidad recaiga toda en la necesidad como de estar siendo sostenido por un otro. No sé si se entiende, mm, como sí, eh, entiendo. este equilibrio en que también hay una parte que es como mi centro, ¿no? Como esa Mm, firmeza, ese eje. Y desde total. ahí quizás preguntarte cómo reconocer cuándo sí y cuándo no es momento de abrirse. Mm, Como, a mí, como ya paréntesis, hubo un tiempo en que todo ¿sí? el rato decía como, hoy qué lindo abrirse a la vida, es hermoso abrir el corazón, y es cierto, lo agradezco haberlo vivido y sentirlo así. Más me di cuenta que también el cerrarse es parte de la vida, como que por algo existe ese movimiento, ese como equilibrio en el todo, en la naturaleza, en nosotros, en todo. Entonces, dejando de ver quizás que el cerrarse es necesariamente algo malo, sino que también cumple una Claro. función, está ahí para algo. Mm, ¿Cómo reconocer cuándo es momento de abrirse y cuándo no? mm. Sí, muy importante como esa flexibilidad de abrirse, cerrarse y no caer como en la rigidez. Ujú, Em, porque ahí ya existe un bloqueo y una defensa, ¿no? Que ujú, puede ser una defensa
desde el abrirse también puede ser una defensa, mm, eh, o como una manera de, de- de posicionarse, como decís tú, ¿no? Como de que el otro me sostenga constantemente. ujú, Es una defensa a quizás también no ver y hacerme cargo de lo que mm, me está pasando. ujú, Em, Porque en el fondo necesito que el otro siempre me reconozca, pero finalmente yo nunca me reconozco a mí mismo. mm. Em, Quizás entonces, también dejo de reconocer al otro, ¿no? también muchísimo, ¿no? Porque al final ya siempre necesitáis al otro solamente para hablar de ti mismo Mm, y ya no hay una reciprocidad en el vínculo. ujú, Em, entonces, la pregunta de cuándo abrirse, cuándo cerrarse, siempre hay que hablar de las condiciones y de los ecofactores, ¿no? ujú, Eh, que posibilitan tener un entorno cuidado, eh, ujú, donde, como te decía antes, ¿no? De vínculos que te escuchen, vínculos que en algún punto también te puedan confrontar, ¿verdad? Eh, mm, en su debido momento y en su debido estado. ujú, Eh, y, y también, por ejemplo, no solo los vínculos, sino como mi funcionamiento en mi trabajo, por ejemplo. Eh, Porque quizás si tienes una semana como con muchas cosas y ser muy productivo, eh, también va a ser más difícil entrar ahí porque tu mente va a estar como en el hacer y como en el ujú, afuera en vez de verse como adentro. ujú, Eh, entonces, crear las condiciones sería, ok, me voy a tomar, o sea, el viernes quizás y voy a tener viernes, sábado y domingo, eh, para poder estar ahí conmigo, ujú, ¿no? ujú, O sea, sería lo ideal. ujú, claro, Porque ya, ok, entonces el viernes y el sábado voy a estar ahí conmigo, voy a estar quizás conversando con personas, y después ya el domingo como que me voy trayendo y voy volviendo a entrar en el mundo, ¿no? ujú, Eh, Finalmente es gestionar como esa fragilidad de saber qué es lo que uno necesita. Hay personas que son capaces de llegar y entrar fácilmente, ¿no? Como ujú, al mundo y a lo cotidiano. ujú, Eh, pero otras pasa que llega el domingo y como que nos da una crisis existencial. ¿Cachai? ujú, Entonces como que necesitamos más progresividad, más lentitud, como en ujú, ir entrando en el hacer. ujú, eh, el- de nuevo, otras condiciones o como otros ecofactores, ujú, eh, que posibilitan abrirse a un espacio de vulnerabilidad, es obviamente la alimentación y cómo eso afecta en tu cuerpo, ¿no? ujú, Porque si tú tienes claro. una alimentación que te inflama, y donde tienes un estómago inflamado, eh, va a estar en estado de amenaza. Ujú, Cuando uno está en un estado de amenaza y cuando uno siente ansiedad, es difícil conectar con la emoción. mm, mm, Por eso la claro. tranquilidad es tan importante. Ujú, Eh, y, y claro, un entorno donde me sienta protegido, ¿no? ujú, Donde yo me sienta seguro, donde sienta que quizás nadie me va a llegar a interrumpir en mi práctica, por ejemplo, de la mañana, ujú, con una actitud avasalladora. claro.
Me suena como un desafío para la vida. O sea, como que pienso en, no sé, personas que, no es mi caso, pero lo he escuchado como que tienen hijos y es como sentarse a meditar y que te esté todo el rato hablando o que esté necesitando algo, como que esa Mm, interrupción. claro. O personas que no pueden tomarse un día para descansar o para conectar con ellos mismos porque no está como el contexto. Entonces, claro, Sí, siento es como verdad. que eh, y me gusta como desde donde lo traes, desde la tranquilidad, como desde esa lentitud en tu hablar, que al final es como, es un proceso, como lo vamos reconociendo a lo largo de la vida, nos Sí, vamos sí. quizás alineando a esas como sintonía, pero no es que vaya a pasar de un año para el otro o de un día para el otro, sino que es como un constante Mm, eh, alineamiento, siento, como a esa escucha, a ese sintonizar con mm, lo que estamos sintiendo. Y desde ahí mover las decisiones, como armar los caminos. mm. Sí, o sea, Como, hay determinantes sociales que obviamente dificultan muchísimo como el encontrar esa tranquilidad, ¿no? Si uno está en un barrio donde, em, digamos, hay balacera, eh, obviamente que no va a ser el lugar propicio. Sin embargo, siempre uno puede encontrar una isla como mm, de refugio. ujú, em, y no tiene por qué ser también tanto rato, ¿verdad? Sino ujú, como con 5 minutos ya basta. Eso es solo como volver a recordar que existe un espacio de silencio y mm, de reconocimiento y de, y de cariño y de observación con el cuidado hacia uno. ujú, Solamente ese momento de una actitud que, que te dispone distinto, pero para eso solamente se requiere como una práctica pequeña y mm, constante, más allá de hacer retiros gigantes de meditación ujú, eh, o finalmente como esa exigencia o ujú, como espiritual también puede ser. ujú. Que claro, al final viene a ser más de lo mismo, como más de ese haz para hacer y para Sí, sí. lograr y para tener, Mm, desconectándonos de eso es lo que quiero, como eso es lo que siento que necesito realmente. mm. Claro, porque podía estar una hora intentando como conectar con ese lugar de calma, paz y de expansión. Ujú, Y no lo voy a conseguir porque está ahí, o sea, está ahí a mí, te lo digo por mi experiencia, es como que siempre, como que ha habido una exigencia detrás también ahí en encontrar esa paz, esa calma y esa expansión para disponerme súper fluido durante el día. ujú, Pero a veces uno simplemente está en la inquietud, en la dificultad con uno mismo, con otros. Entonces puedo estar 2 horas y voy a estar ahí igual, ¿no? ujú. Eh, entonces al final simplemente es como encontrar la actitud correcta. Mm, Y ese eso puede lugar. tomar 5 minutos, ¿no? Ujú, sí. Y se me viene también como que en esa escucha de los diferentes matices que tenemos como de posibilidades de cómo sentirnos, que no todo es como blanco o negro, estoy feliz o estoy triste o deprimido, sino que hay como todos unos matices entre medio. em, Aparece como una capacidad cada vez más grande de, esto es nuevo, esta sensación no la había sentido antes, como de ir saboreando, por decirlo así, como afinando el paladar de este mundo interno y estas sensaciones posibles que existen, sin que alguna tenga como más valor que otra necesariamente. Como que eso, también sabiendo que es algo que se va transformando. eh, Total, total. y desde ahí preguntarte, y ya como esta y después una para cerrar. Si es Sí. posible sentirnos vulnerables sin que eso signifique un desborde Mm, o como o sentirnos como expuestos. Como que estamos, una mm. vez escuché como alguien que estaba como sintiendo que sus tripas estaban afuera, como que le estábamos viendo todo el cuerpo. Es como, ¿es posible eso? Y cómo.
también acercarnos a eso. Eh, Sí, yo no he conectado con la vulnerabilidad hace mucho y he tenido muchas situaciones que me han herido. Eh, hay una persona ahí contenida, ¿no? Como Ujú, una olla a presión, sin darse cuenta. ujú, Eh, Hasta que en algún punto conecta con ese lugar y explota en catarsis. ujú, Entonces, claro, quizás al principio puede ser así. Al principio va a ser así, una especie de purga. Eh, ujú, pero en la medida que como que hay una iniciación emocional que me gusta decirle, como la iniciación emocional o la iniciación en la fragilidad es como, ok, como yo pensaba que era terrible y al principio quizás sí fue muy terrible, ujú, eh, me costó navegarlo, después como que se hace tan parte de tu cotidiano y creo que todos estamos en este camino, se hace tan parte de tu cotidiano que en algún punto ya me doy cuenta fácil cuando conecto con esa fragilidad porque algo me dañó. ujú, Eh, entonces ya no necesito ir acumulándolo, ujú, sino que le empiezo a dar el espacio de inmediato. ujú, Eh, y ahí ya no te desbordas, ¿no? ujú. Como que se Porque va ya está suavizando. integrado, ya está sumido Ujú, en ti. Ya lo estás navegando, la estás surfeando, ¿cachai? ujú, Eh, pero cuando nunca he surfeado la ola, entonces, claro, se te viene encima y pensáis que te va a ahogar, po. ujú, Pero tiene que ver con cómo uno cotidianamente va habitándolo y va reconociéndolo como parte de nuestra humanidad. eh, y en eso ya no se vuelve tan terrible y tan catártico, ujú, eh, sino que se vuelve algo habitual, algo parte de uno y también posibilita que se vuelva habitual y parte del otro, porque uno, como me gusta como esta frase del padre Hurtado, como de ser un fuego que enciende otros fuegos, ujú, como que para mí despertar la fragilidad del otro es como encender el fuego, ¿no? Porque ahí también hay pasión, ahí también ujú, hay valentía, ahí también hay creatividad que quiere seguir expandiéndose. ujú, Y cuando uno lo reconoce en uno, y ha habitado ese dolor y ha habitado esa expansión y alegría, también le posibilita habitarle al otro. mm. Qué hermoso. Sí, justo cuando estaba ahí hablando de eso, como de que se te puede venir la ola y sentir que te ahogas, digo, uy, qué importante ahí los vínculos. Y no solo los vínculos, sino que como hablábamos antes, los vínculos seguros, como los que te dan esa escucha, los que te permiten acceder a ese lugar de vulnerabilidad sintiendo que estás cuidado. Y para eso, que no siempre está, también se requiere de que el otro esté disponible para vincularse desde ese lugar vulnerable. Entonces ahí es como, wow, en realidad cada persona que tiene como ese despertar emocional que dices tú, claro, posibilita que se creen luego desde ahí vínculos mucho más disponibles para la vulnerabilidad. Y ya como ahora sí para cerrar, trayéndolo como a nivel colectivo, imaginando como este fueguito se enciende por muchos lados también. Mm, ¿Cómo crees tú que sería una sociedad que resignifique lo vulnerable, que honre lo vulnerable o mm, que lo pueda vincular de alguna forma a esta valentía que decías, a esta como vitalidad, en lugar de rechazarla o negarla o decir que es para débiles? ¿Cómo mm. crees tú que sería una sociedad así? Sería una sociedad que pone a los niños en el centro, a Ujú, las niñas, eh, y donde los profes también tienen un rol mucho más central. Eh, mm, Sería una sociedad donde pone todo su foco ahí. Eh, ujú,
y la opinión de los niños también sería más importante para nuestra organización social. Em, Porque finalmente ellos son los que están ahí, como súper conectados Mm, a lo que les está pasando, y son como nuestras antenitas y nuestros sensores sociales. mm, sí. Eh, Pondríamos mucha prioridad en eso, eh, más que en cualquier otra cosa, siento. Ujú. Qué hermoso. No me lo esperaba, me encanta, sí. Claro, como en la educación y eso como que la niña, el niño en general, como, porque de a poco se van como creando esos mecanismos de defensa, ¿cierto? Pero en general, sobre todo más chiquitos, como que sienten algo y ¡pua! Sale, como que no, Sí, no están tanto esos filtros de, uy, ¿qué van a pensar? Uy, me van a decir esto, uy, esto no está permitido en este lugar, como después van empezando a llegar esas cosas, entonces, claro, como... claro, y ahí da para más conversación igual, pues, como Ajá, sí, en pues. general quizá en un aula donde puedan ser más creativos y no estar sentados siempre, Ujú, eh, porque hay niños que necesitan correr y necesitan estar mm, así activos. Una sociedad que no reconoce la fragilidad es una sociedad que termina medicando al niño, mm, eh, y lo termina intentando adaptar a un sistema que está obsoleto. mm, Y eso yo creo que debe producirnos mucha indignación. ujú, Eh, Entonces creo que nuestra tarea es eso, desde distintos niveles. ujú, ujú. Qué hermoso. Y ya como para tirarla nomás, porque también habré otro tema, pero claro, en esto de que en un aula pueda existir más presencia del cuerpo en movimiento, que el cuerpo está directamente relacionado con la emoción, Sí, claro que da espacio más a la emoción, como que si estáis todo el rato así, es como que todo lo que sentís es como que te lo guardáis para acá nomás, como que no tiene esa total, posibilidad de ser transformado en otro movimiento, sensación. sí, Bueno. eso mismo. Gracias, Jaime. Bueno, es un tema que da para mucho, lo vamos a dejar hasta acá. Sí, Podemos hacer incluso una parte 2. Gracias total, por... yo feliz, Sí, es feliz. muy enriquecedor, siento. Escucharte fue como, wow, sí, esto es muy importante. Eso me gusta de Sí, los capítulos, es como que escucho y digo, esto es muy importante, como es para verdad, traerlo a la vida cotidiana. Me quedo como con la frase de poder preguntarnos todos los días cómo estoy, qué me está afectando de la vida y desde ahí cómo tomar decisiones. Sí. total, total, eso es. Bueno, si quieres puedes, para cerrar ya, compartirnos tu Instagram, algún lugar donde podamos seguir viéndote, escuchándote, para quienes no te Sí, conocen. sí, yo estoy en Instagram como ps.humanista. Ujú, Ahí ya estaba empezando a subir contenido ujú, y agarrando confianza también, ujú, exponerse en las redes. ajá, Así que para que puedan seguir ahí, eh, el Instagram y bueno, también hablo también mucho de cómo, de cómo cuidar la fragilidad, ¿no? ujú, Y de sí, cómo vivir en lo cotidiano, eh, como con más compasión, eh, y con más presencia en nuestro mm, mundo emocional. ujú, sí. Está bacán el contenido. Feliz. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias y gracias Dale, también por Rocío. escuchar. Lo dejamos hasta aquí. Bye bye. Chao.